Saludos, desde Cananga Visión, Canal 98, les saluda con placer Yadira Rodríguez este último fin de semana de febrero. Resumen semanal de Cananga Noticias le ofrece un contexto informativo nacional y extranjero con lo más trascendental de la semana que cerramos. Con los titulares más relevantes, comenzamos. Fechas más destacadas de la semana que cerramos. El Día del Estudiante Dominicano fue creado mediante el decreto número 7978 y se instituye desde el 4 de julio de 1967 en la República Dominicana a través de la Ley 108. El 18 de febrero, una fecha en la que se destaca el esfuerzo y dedicación de cada alumno. El Día Mundial de la Justicia Social se celebra el 20 de febrero de cada año. Fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007. El Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por primera vez por la UNESCO y adoptado posteriormente por la Asamblea General de las Naciones Unidas, subraya el papel de las lenguas en la promoción de la inclusión y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se celebra cada 21 de febrero. Las cataratas del Niágara se encenderán con los colores de la bandera dominicana el próximo 27 de febrero por motivo a la celebración de la independencia de la República Dominicana. El presidente de Argentina, Javier Milei, se encuentra en medio de una tormenta política que incluye pedidos de juicio político en su contra. Un avión de pasajeros de la aerolínea estadounidense Delta sufrió un aparatoso accidente cuando aterrizaba en un aeropuerto internacional de Toronto, Canadá. El actual gobierno de Estados Unidos decidió revocar un beneficio migratorio que concede un estatus legal a más de 500.000 de haitianos en el país. El pasado jueves 20 de febrero se celebró la edición 37 de Premio Lo Nuestro desde el Casella Center de Miami. El certamen contó con la destacada presencia de personalidades dominicanas, quienes desfilaron con elegancia y estilo por la icónica alfombra magenta del evento. Artistas, comunicadores e influencers del país se dieron cita para celebrar lo mejor de la música latina y representar con orgullo a la República Dominicana. La presencia de estos talentos reafirma la creciente influencia de la isla quisqueyana en la industria del entretenimiento latino, consolidando su relevancia en premiaciones internacionales como Premio Lo Nuestro. El solicitante de asilo sirio sospechoso de perpetrar un ataque con cuchillo en la ciudad austriaca que provocó un muerto menor de edad y 5 heridos el pasado 16 de febrero, se conoció habría jurado lealtad al grupo terrorista Estado Islámico ISIS y se había radicalizado en Internet. Las autoridades califican el episodio como un ataque islamista. El ministro del Interior austriaco dijo sentir ira y rabia comprensibles contra un atacante islamista que apuñaló al azar a personas inocentes en la ciudad. También dijo que las autoridades deberían tener mayores poderes para examinar a los solicitantes de asilo y que tendría que haber controles masivos sin motivo en muchas zonas, ya que el sospechoso no había llamado la atención de las autoridades. Brutal y fatal ataque en Austria. Un hombre asesinó a puñaladas a un niño de 14 años e hirió a otras 5 personas. El ministro del Interior austríaco calificó el día de ayer de ataque islamita el apuñalamiento que cobró la vida, como decíamos, de un adolescente este sábado e hirió a otras 5 personas en el sur del país austríaco. Es un ataque islamita que tiene vínculos con el Estado Islámico, declaró en Biliaj, la ciudad donde tuvo lugar la agresión. El sospechoso, un sirio solicitante de asilo de 23 años, se radicalizó en línea en poco tiempo, agregó. Fue detenido justo después de la agresión gracias a la reacción de un repartidor de comida, también de Siria, que lo embistió con su vehículo al ver lo que estaba ocurriendo. Un adolescente de 14 años murió en este apuñalamiento y otros 5 hombres resultaron heridos. 2 de ellos se encuentran en grave estado
según indicó la policía. El ataque perpetrado en el centro de la ciudad conmocionó a esta nación alpina de 9 millones de habitantes, donde la extrema derecha logró una histórica victoria en las legislativas de septiembre. La formación ultraderechista FPO, sin embargo, fracasó esta semana en formar un gobierno de coalición con los conservadores, que llegaron en segundo lugar. Los desacuerdos para la formación de un ejecutivo se debieron principalmente al tema de quién ocuparía puestos sensibles relacionados con la inmigración y la seguridad. Un hombre de 27 años en Miami Beach, Estados Unidos, se enfrenta a 2 cargos de asesinato en segundo grado luego de que el pasado domingo en la noche tiroteara 17 veces a un padre y un hijo israelíes, a los que confesó haber confundido con palestinos. Según captó una cámara de seguridad en el lugar de los hechos, el atacante salió del camión y disparó 17 veces contra el automóvil en que se trasladaban las víctimas. Afortunadamente, padre e hijo no perdieron la vida. Un niño de 13 años fue herido por metralla de bala fuera de una escuela mientras las fuerzas israelíes asaltaron Naplusa. Se informó de múltiples ataques en la ribera occidental ocupada el domingo por la noche, con videos que muestran a grupos de palestinos siendo alineados y detenidos. El destino de la familia israelí con raíces argentinas y peruanas vivas se ha convertido en un símbolo de la incertidumbre que existe sobre el paradero de los rehenes en manos del grupo militante islámico Hamás. Como parte de las negociaciones entre el gobierno de Israel y la comandancia de Hamás, el grupo armado entregó este jueves a la Cruz Roja 3 cuerpos que se esperaba fueran los de Chiri Vivas, de 33 años, y los de sus 2 hijos, después de retenerlos durante el ataque del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, que dejó cerca de 1.200 muertos y 251 rehenes. Sin embargo, un reporte forense señala que existe coincidencia de identidad en los cuerpos de los 2 infantes, pero no así en el de la madre. El acto supone, según el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, una violación flagrante del acuerdo. El presidente Luis Abinader encabezó este jueves 20 de febrero un solemne homenaje a la bandera nacional en el marco de los actos de celebración por el 181 aniversario de la independencia nacional. En el homenaje a la insignia tricolor de los dominicanos en el mes de la patria 2025, que fue realizado en las escalinatas del Palacio Nacional, el mandatario estuvo acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y de la primera dama Raquel Arbaje. Las autoridades dominicanas informaron esta semana que la construcción de la verja fronteriza sigue en marcha con avances significativos en varios tramos. El proyecto busca reforzar la seguridad y el control migratorio en la frontera con Haití, lo que terminaría reduciendo el tráfico ilegal y la migración irregular, pero también genera debates sobre su efectividad y el costo del proyecto. Eso va a un proceso de licitación. Y lo que hemos hablado es que pueden ser una extensión de 10 a 12 kilómetros, que es lo que nos permite el presupuesto plurianual, tanto de una parte en este año y la próxima parte para el año 2026. La decisión del gobierno dominicano responde a una petición de ganaderos en la zona fronteriza de Dajabón, en el norte del país, según indicó Abinader. Lo primero es que debido al éxito de los primeros 34 kilómetros, me parece, de Dajabón, al éxito de cómo se ha comportado ese muro, que ha disminuido en un 80% en esa área los robos tanto de ganado como de motores, de vehículos, pues nos están pidiendo que extiendan el muro. El pasado lunes en República Dominicana se desarrolló una marcha pacífica contra la empresa minera Barrick Gold y los planes de construcción de una presa de cola en Cotuí. Decenas de comunitarios se lanzaron a las calles con pancartas denunciando abusos de la minera y han alertado sobre el impacto ambiental que tendría la construcción de la presa de cola. Para seguir avanzando en la lucha contra la corrupción y la impunidad, el presidente Luis Abinader encabezó el pasado miércoles la primera reunión de integración de la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción, que tiene el objetivo de integrar y coordinar las distintas estrategias gubernamentales de prevención, transparencia y acceso a la información pública. El mandatario afirmó en el encuentro que en los últimos 4 años han establecido una serie de procedimientos que han dado resultados
y así lo certifican la mayoría de los organismos internacionales que están a favor de la transparencia y que luchan contra la corrupción y la impunidad. Eso nos ha dado una experiencia de cómo podemos seguir avanzando más en esta lucha que es fundamental, pero que además es uno de los principales objetivos de este gobierno. Y en ese sentido, ya discutimos aquí todo el proceso para establecer este Sistema Nacional Anticorrupción, que también tenemos ayuda de organismos internacionales, como es el caso de la OCDE, que estamos tomando sus experiencias, sus buenas prácticas, para, como repito, seguir avanzando. Dentro de 2 a 3 semanas, dependiendo de los avances que vamos a tener, pero máximo 3 semanas, pues se nos presentarán ya en una segunda reunión que vamos a tener, ya ese Sistema Nacional de Lucha contra la Corrupción, dentro de los cuales vamos a tener también visitas a todas las provincias, primero regionales, después a cada común cabecera de cada provincia, visita a las instituciones, establecer las diferentes modalidades e incluso también innovar en procesos en esta lucha contra la corrupción, atendiendo también a las diversas metodologías e infracciones que ya como experiencia hemos acumulado en estos 4 años. Las cataratas del Niágara se encenderán con los colores de la bandera dominicana el próximo 27 de febrero por motivo a la celebración de la independencia dominicana, según ha informado la Embajada Dominicana en Canadá. El evento será transmitido por las redes sociales en horario nocturno. Las cataratas del Niágara están localizadas a unos 235 metros sobre el nivel del mar y su caída es de aproximadamente 50 metros. Están situadas en el río Niágara entre Estados Unidos y Canadá. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió revocar el pasado jueves un beneficio migratorio que concede un estatus legal a más de 500.000 de haitianos en el país. El estatus de protección temporal TPS para haitianos fue extendido durante el mandato de Joe Biden y será revocado por la actual administración republicana, llegando a su fin el próximo mes de agosto, fecha en la que más de 500.000 migrantes haitianos quedarán sin un estatus legal y vulnerables a la deportación como consecuencia de esta decisión. Delegaciones de Estados Unidos y Rusia del máximo nivel diplomático empezaron el pasado martes las primeras conversaciones entre ambos países para negociar la paz en Ucrania. Rusia pretende que la OTAN desista de su promesa de 2008 de que algún día Ucrania será miembro de la alianza militar liderada por Estados Unidos. La membresía de Ucrania en la OTAN es inaceptable para Rusia, pero una simple negativa a aceptar a Ucrania en la OTAN tampoco le es suficiente a Rusia para llegar a un acuerdo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó en rueda de prensa el pasado miércoles que Estados Unidos ha pedido quedarse con la mitad de los recursos naturales de los que dispone Ucrania, sin ofrecer a cambio garantías por escrito sobre la continuidad de su apoyo ni de seguridad. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó dictador a su homólogo ucraniano y le avisa que si no actúa rápido, su país desaparecerá. En cualquier negociación es clave quién se sienta a la mesa. Pero ¿quiénes van a sentarse en la primera toma de contacto entre Estados Unidos y Rusia para hablar de la guerra de Ucrania? Україна не братиме, Україна про це нічого не знала. Quien no va a estar es Zelensky y tampoco la Unión Europea. Про заморозку конфликта, а сами по обычаю, по своему нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать? Y mientras Europa decide cómo hacer frente al plan de Trump, la reunión contará con los hombres de confianza del presidente estadounidense y también del de Putin. Este hombre que se baja del avión que acaba de aterrizar en Riad es Marcos Rubio, el principal asesor de la parte norteamericana, secretario de Estado de Donald Trump y jefe de la diplomacia estadounidense, político de origen cubano que se enfrentó al actual presidente en las primarias republicanas de 2016. Le llegó a llamar estafador, pero hoy es uno de sus hombres de confianza en el gobierno. Junto a él estarán el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y el enviado de Estados Unidos para Oriente Próximo, Steve Witkoff. Al otro lado de la mesa se sentará este hombre que aparece por la puerta. Es Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores.
es decir, el homólogo de Marco Rubio en el Поэтому мы Kremlin. послушаем наших американских собеседников и, конечно, готовы будем отреагировать. Затем доложим нашим руководителям, которые будут принимать решения о дальнейших шагах. A él le acompañarán Yuri Usakov, asesor para la política exterior de Putin, y Kirill Dmitriev, el director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, exbanquero de Goldman Sachs, que conoce bien Estados Unidos, donde estudió. La sintonía que se establezca entre estos dos hombres será clave para tratar todos estos temas. Ninguno tendrá tantos focos como el camino hacia una posible paz en la guerra de Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha dejado claro que la estrategia de la administración Trump para Medio Oriente está considerablemente centrada en el régimen de Irán al dar su primera rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. The common theme in all of these challenges is Iran. It is the single greatest source of instability in the region. Behind every terrorist group, behind every act of violence, behind every destabilizing activity, behind everything that threatens peace and stability for the millions of people who call this region home, is Iran. And by Iran, I mean the Ayatollahs. By Iran, I mean its regime. A regime who, by the way, its people don't support. The people of Iran are victims of that regime. And so I think it's important to constantly point that whether we talk about Hamas, or we talk about Hezbollah, or we talk about violence in the West Bank, or we talk about destabilization in Syria, or we talk about any of these issues, the militias in Iraq, they all have behind them one common theme: Iran. And that must be addressed. And there can never be a nuclear Iran. A nuclear Iran that could then hold itself immune from pressure and from action. That can never happen. La gripe aviar provoca una crisis de huevos en Estados Unidos. 145 millones de gallinas ponedoras han sido sacrificadas en los últimos años debido a la epidemia de gripe aviar que afecta al país. La escasez de huevos ha obligado a las principales cadenas de supermercados a imponer restricciones de compra a los clientes y a subir el precio del producto. My impression of what's behind it is bird flu. They've had to kill off millions of egg-laying hens, and on our end what we're seeing is very limited availability, very limited supply of eggs, and increased costs. Let's see, these are usually... So, you know, now that you mention that, maybe I'm just... And look at the organic ones are better. I think they have them priced wrong on there. Yeah, I sell 3 eggs for $2.99, and most better for customer. Somebody customer I know have $12 for dozen eggs. I sell 3 for $2.99. You know, it's better for dozen, for better for customer. Extensive. Egg price is very extensive. The money, the economy is really bad right now. People are struggling to feed their families. So, you know, egg prices are here good. It's $3 for $1 in the Ziploc bag. You can't go wrong. It helps you out, helps the community out. You know, it's a win-win situation. We're one of 10 states, I believe, last I looked at, that are required to have cage-free eggs. And when you're doing that, your sources of buying those eggs are very limited. You know, so now we'll have access to 100% of the egg market, as opposed to possibly 30% of that market. I was really not wanting to do a surcharge, but I'm at the point now where I've waited out as long as I can. I keep thinking it was going to go down, and I'm being told the opposite. It's going to go back up. Easter's right around the corner, and the reality of it is we're going to spike really big in April.
April, and then I think after April we might see a little bit of relief. But I'm really hoping that the governor takes a good hard look at this cage-free thing and decides to keep this a permanent thing, because I can tell you, based on the reaction of my customers, that the majority of the Nevadans had no idea this was getting passed down. It just showed up one day. El presidente de Argentina, Javier Milei, se encuentra en medio de una tormenta política que incluye pedidos de juicio político en su contra. El mandatario ha asegurado que él solo tenía buenas intenciones al difundir información sobre la criptomoneda Libra, que ha resultado ser una mega estafa que ha afectado a miles de argentinos. El mandatario ha dejado claro que los afectados por la fraudulencia acudieron a esta operación por voluntad propia. Representamos a cientos de clientes que han perdido millones debido a Libra. Nuestra prioridad es defender a los afectados y ayudarlos a explorar posibles vías para la recuperación financiera. Así cita la publicación de una firma de abogados en Nueva York que analiza una posible demanda tras las pérdidas personales de al menos 200 inversionistas que coincidieron con caídas de los mercados bursátiles argentinos. Si esto avanza, eso le puede pegar fuertemente a los valores de los bonos argentinos y de las acciones argentinas, una investigación o un ataque al presidente que es bastante centralizador. El presidente Javier Milei, a través de su cuenta personal de la red social X, sugirió invertir en Libra, una criptomoneda que ganó valor y poco después colapsó. Horas después, borró su publicación y desde entonces ha sido cuestionado por posibles conflictos de interés. Claramente no tiene argumentos para explicar las coincidencias que lo vinculan a él en la creación de esta criptomoneda que se transformó en una estafa. Por lo que el mandatario pidió una investigación a la Oficina Anticorrupción del país. Por querer darle una mano a esos argentinos me comí un cachetazo. Ahora, ¿perdió el Estado? Acá, nada. Expertos en monedas digitales explican los riesgos de inversiones de este tipo, destacando que son mercados de alta volatilidad. La responsabilidad es de cada inversionista. Ojo con los ludópatas y los especuladores. Las inversiones son algo serio y si alguien quiere invertir, tiene que tomar decisiones mucho mejor informadas. Pero si vamos a echarle la culpa a la persona que habló, cada vez que una cripto se cae, vamos a llenarnos de demandas. Mientras en Argentina avanzan las investigaciones por la mención de Milei, él visitará desde este jueves y por 3 días la capital estadounidense, en donde piensa sostener encuentros con Elon Musk, el Fondo Monetario Internacional y participar en la convención conservadora CEPAC. El fin de semana pasado, al menos 15 personas fallecieron y decenas se resultaron heridas tras una estampida en una estación de tren en Nueva Delhi, India. El personal se dirigía a la mayor concentración religiosa del mundo, el Kumbh Mela, que atrae a millones de fieles hindúes. Un avión de pasajeros de la aerolínea estadounidense Delta sufrió el pasado lunes un aparatoso accidente cuando aterrizaba en un aeropuerto internacional de Toronto, Canadá. El avión se volcó mientras ejecutaba su aterrizaje y quedó girado al revés. Las autoridades canadienses actuaron de inmediato. Varios pasajeros resultaron heridos, pero no hubo que lamentar pérdidas humanas. El presidente de Kenia, William Ruto, presentó una propuesta para reconocer a Haití como la 6ª región de África. La declaración realizada durante la 38 Asamblea Ordinaria de la Unión Africana el pasado domingo 16 de febrero busca subrayar los lazos culturales e históricos entre Haití y el continente africano. Según informan, dicha propuesta tiene como objetivo obtener el respaldo de la Unión Africana para adoptar una declaración de solidaridad con Haití. La iniciativa busca reafirmar el estatus de ese país como parte fundamental de la diáspora africana y garantizar el apoyo continuo en sus esfuerzos por estabilizar el país caribeño. La situación del Papa Francisco no ha mejorado, de hecho se ha agravado con una nueva patología, una neumonía bilateral que se añade a la bronquitis que padecía. El nuevo cuadro clínico requiere terapia farmacológica adicional. El comunicado oficial señala que los exámenes de laboratorio, las radiografías de tórax y las condiciones clínicas del Santo Padre continúan presentando un cuadro complejo. Sin embargo, el pontífice está de buen humor. 5 días hospitalizado, una bronquitis que arrastra desde principios de febrero y que ha derivado en neumonía bilateral. El Papa Francisco sufre problemas respiratorios desde que con 21 años le extirparan el lóbulo del pulmón por una infección. Después de haberse sometido a esa cirugía, la función pulmonar era estable, era óptima.
Lo que pasa es que no es lo mismo la función pulmonar que tuviese con 21 años que ahora con 88. Un cuadro clínico, sin embargo, que a sus 88 años comparte con muchas personas de su edad en invierno y que con oxígeno y antibióticos suele evolucionar favorablemente. En términos normales es que precisen tratamiento antibiótico endovenoso entre 7 y 10 días, las infecciones complejas 14. Aunque este tipo de infecciones respiratorias están detrás del aumento de mortalidad en época invernal en la población octogenaria. Personas mayores con infecciones virales o bacterianas respiratorias complejas tienen un peor pronóstico y eso lo vemos habitualmente y todos los años. El pontífice además sufre dolores crónicos de rodilla y ha tenido 5 intervenciones quirúrgicas de entidad. Ha pasado por quirófano por problemas en la vesícula, en el colon y en el abdomen, la última operación compleja a la que se sometió en junio de 2023. El tema migratorio y sus dolencias y consecuencias sigue cobrando vidas en el mundo. Esta vez la policía escolar en Estados Unidos investiga un caso de muerte por suicidio de una niña de 11 años después de que su madre declarara que su hija fue objeto de burlas y de acoso en la escuela debido al estatus migratorio de su familia en Estados Unidos. La tutora de la pequeña afirma que el centro educativo estaba al tanto del bullying que venía sufriendo su hija por parte de los estudiantes y que no actuaron en correspondencia. Científicos estudiaron en China unos restos fosilizados que podrían pertenecer al ave más antigua conocida del período Jurásico tardío. Según los investigadores, esta especie habría vivido hace aproximadamente 150 millones de años. En un estudio publicado en la revista científica Nature, especialistas se dieron la tarea de reconstruir virtualmente, a partir de restos fosilizados, a la que podría ser el ave más antigua descubierta hasta ahora que habría vivido en el período Jurásico tardío. En su trabajo, los científicos, pertenecientes a diversas instituciones chinas, señalan que el ejemplar de la especie a la que le atribuyeron el nombre científico de Bambinornis segensis vivió hace unos 150 millones de años, alrededor de 20 millones de años antes de lo que se pensaba. Los autores del estudio señalan que los restos de esta antigua ave fueron hallados en el condado de Shenge, en la provincia de Fujian, nombres que fueron incorporados a la denominación científica. La NASA informó esta semana que adelanta el regreso de 2 astronautas varados en la Estación Espacial Internacional. Wilmore y Williams se prevé volverán a la Tierra en marzo tras 8 meses en el espacio. Un total de 157 ballenas morirán tras quedar varadas en una playa de Tasmania, según un comunicado del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de esa isla. Todas las ballenas que queden vivas serán sacrificadas, ya que cuanto más tiempo estén varados estos animales, más sufren. La eutanasia siempre es el último recurso, pero todas las opciones alternativas. No se trata de la primera vez que un grupo grande de ballenas quedan varadas en Australia, y esta vez, al igual que en esos casos previos, se desconoce la razón de este varamiento. Desde Cananga Visión, Canal 98, concluimos este resumen semanal de Cananga Noticias, donde le ofrecimos lo más trascendental del contexto informativo en República Dominicana y el mundo en la semana que cerramos. Gracias por preferirnos.